Guadalajara, abril de 1992. Mientras el sol de primavera calentaba las calles del sector Reforma, bajo los pies de miles de ciudadanos, se gestaba una bomba de tiempo con un alcance inimaginable. Durante días, el aire se volvió pesado. Los vecinos reportaban un olor penetrante a gasolina que salía de sus propios grifos y alcantarillas. Las alarmas de los técnicos gritaban un peligro inminente, pero la respuesta oficial fue el silencio. En cuestión de minutos, 8 kilómetros de ciudad fueron borrados del mapa. No fue un terremoto, ni un ataque externo. Fue la propia infraestructura de la ciudad volviéndose contra sus habitantes. ¿Cómo es posible que una tubería de acero fuera devorada por la negligencia durante 9 años sin que nadie moviera un dedo? ¿Fue un simple error de ingeniería o una decisión consciente de ignorar el desastre para no detener la maquinaria del poder? Hoy, en Narraciones Oscuras, diseccionamos la ciencia del desastre y las sombras de la corrupción tras las explosiones de Guadalajara. Prepárate, porque la verdad quema tanto como el combustible que corría por esas venas de acero. El cañón de Guadalajara. La trampa del sifón. El sistema de alcantarillado tenía un diseño peculiar. Para cruzar las vías del tren ligero, se construyó un sifón invertido en forma de U. La gasolina, al ser más ligera que el agua, quedó atrapada en la parte alta de este diseño, acumulándose durante días como si fuera el interior de una granada gigante. La chispa fatal. A las 10:05 de la mañana, se registró la primera explosión. No fue solo un estallido. Debido a que el colector era un túnel largo y cerrado, la onda expansiva no se disipó hacia arriba, sino que viajó horizontalmente por los túneles a una velocidad supersónica. Efecto cañón. Las calles Gante y 20 de noviembre se convirtieron en el cañón de un arma masiva. La presión levantó el pavimento, los edificios y los vehículos como si fueran de papel. Kilómetros de concreto volaron por los aires en una reacción en cadena que duró más de 4 horas. El silencio del Siapa. Mientras las calles explotaban, los registros muestran que los niveles de explosividad habían sido ignorados durante más de 72 horas. La orden oficial fue arrojar agua para lavar el gas, un error técnico que solo empujó el combustible más profundamente en el sistema. Teorías oscuras. 1. La teoría del desastre permitido. Oficialmente, fue negligencia. Pero hay una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que durante más de 72 horas nadie tomara una decisión real para evacuar? Algunos investigadores sugieren algo más inquietante. Que las autoridades sí sabían que el riesgo era crítico, pero detener la zona implicaba paralizar actividad económica, exponer fallas graves en infraestructura y, sobre todo, señalar responsables en niveles altos. Según esta teoría, el desastre no fue planeado, pero sí fue permitido. Una apuesta silenciosa, esperar y confiar en que nada pasaría, y perdieron. 2. La conexión industrial oculta. Una de las versiones menos discutidas apunta a un posible origen más oscuro. La filtración de gasolina no habría sido un simple accidente, sino el resultado de modificaciones clandestinas en ductos. Se habla de conexiones ilegales, desvío de combustible, operaciones toleradas por autoridades. El problema no sería solo la fuga, sino quién se beneficiaba de ella. Si esto fuera cierto, la tragedia no sería un error técnico, sino el colapso de una red de corrupción que salió de control. 3. La teoría del encubrimiento técnico. Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. La versión oficial señaló a la corrosión galvánica como causa principal. Pero algunos ingenieros han cuestionado esto. ¿Por qué el daño tardó años en detectarse? ¿Por qué las mediciones previas no coincidían con el nivel de desastre? ¿Por qué las decisiones técnicas fueron tan erráticas? Esta teoría sugiere que la causa real pudo haber sido distinta y más grave, y que la corrosión fue una explicación conveniente. Técnica compleja, difícil de cuestionar para el público, una verdad lo suficientemente creíble para cerrar el caso. 4. El factor político. Sacrificios silenciosos. 1992 no era un año cualquiera. Era una época de tensión política, cambios económicos,
y una imagen internacional que debía cuidarse. Bajo esta teoría, aceptar el desastre a tiempo habría significado reconocer fallas estructurales graves, generar pánico masivo, provocar un escándalo nacional. Así que se eligió lo impensable: minimizar el riesgo hasta que fue imposible ocultarlo. No porque no supieran, sino porque admitirlo era más peligroso que ignorarlo. 5. La teoría del sistema condenado. Esta es menos conspirativa, pero más aterradora. Plantea que el desastre era inevitable. No por una sola falla, sino por un sistema completo diseñado con errores, infraestructura incompatible, falta de mantenimiento crónico, protocolos inexistentes, comunicación fragmentada bajo esta visión. Guadalajara no explotó por un error, explotó porque todo estaba destinado a fallar tarde o temprano. Y abril de 1992. Solo fue el momento en que el sistema colapsó. 6. La pregunta que nadie quiere responder. Hay algo que une todas estas teorías: el silencio. No el de antes, sino el de después. Porque si realmente fue solo un accidente, ¿por qué tantas decisiones siguen sin explicarse completamente? ¿Por qué los responsables desaparecieron del foco público? ¿Por qué la memoria del desastre se fue apagando con el tiempo? La ciudad que respira bajo tus pies. Dicen que Guadalajara se reconstruyó, que las calles volvieron a la normalidad, que el pasado quedó enterrado. Pero hay algo inquietante en las ciudades. Nunca están realmente en silencio. Debajo del asfalto, bajo el concreto, entre tuberías que nadie ve, la ciudad sigue respirando. Un sistema invisible, antiguo, interconectado, y en muchos casos, olvidado. Hoy, en cualquier ciudad, no solo en Guadalajara, existen kilómetros de infraestructura envejecida, ductos que ya cumplieron su vida útil, sistemas parchados una y otra vez. Registros que nadie revisa, hasta que algo huele mal, literalmente, porque así empezó todo, no con una explosión, sino con un olor. Un olor que alguien notó, pero que otro decidió ignorar. Un reporte que se hizo, pero que no fue urgente. Una anomalía, que no parecía suficiente para detener la ciudad. Y aquí es donde la historia deja de ser pasado, y se vuelve una advertencia. Porque si algo nos enseñó 1992, no es solo que la infraestructura puede fallar, sino que las decisiones humanas fallan primero. Imagina esto: estás en casa. Abres la llave del agua, y percibes un olor extraño. Sales a la calle. Notas que otros también lo sienten. Lo comentan. Se preocupan. Pero nada pasa. Las autoridades dicen que todo está bajo control. Como siempre. Y entonces sigues con tu día. Porque confiamos. Porque asumimos que alguien más ya revisó. Que alguien más ya decidió. Que alguien más tiene el control. Pero la verdadera pregunta no es si algo así puede volver a ocurrir. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Cuántas señales están ocurriendo ahora mismo, sin que nadie actúe? Tal vez, en este preciso momento, en alguna ciudad, en alguna calle. Debajo de alguien que también cree estar a salvo, ya hay una acumulación invisible creciendo en silencio. Esperando, no una chispa, sino un descuido, una orden mal dada. Una decisión pospuesta, porque las tragedias como la de 1992 no son eventos aislados, son cadenas. Y lo más aterrador es que esas cadenas nunca desaparecen, solo esperan volver a formarse. Así que la próxima vez que algo no se sienta bien, que algo huela mal, que algo parezca fuera de lugar, recuerda esto: las ciudades no avisan dos veces, y lo que ocurrió una vez puede estar ocurriendo otra vez, justo ahora. Debajo de alguien más, o debajo de ti. Soy Narraciones Oscuras, y recuerda, el verdadero peligro no siempre se ve, pero siempre está ahí, esperando ser ignorado.